el Colegio Médico Dominicano se presentó ante el Congreso Nacional con un proyecto de ley. Y a mí me llama preocupación en un anteproyecto de ley que ha sido llevado al Congreso, cuyo objetivo es tratar de que en sus prácticas los médicos no tengan consecuencias penales, sino que cualquier resultado de una mala práctica médica, cualquier muerte, pase al ámbito civil. A mí me parece una pretensión absurda y descabellada, pues los congresistas no pueden de manera individual diferenciar cuándo hay violaciones penales para los médicos y cuándo para los demás mortales ciudadanos, puesto que los tipos penales están establecidos de antemano y solo hay que ver cómo es su configuración. O sea, no es que para este tipo penal, para los médicos no rige, por tal o cual razón. Quitar el elemento penal de la práctica médica y dejarlo todo en el ámbito civil es un muy mal precedente que solo para la práctica médica estaría siendo negativo, sino también para el valor de la vida de las personas. Pues es sabido que en materia civil se busca un resarcimiento pecuniario, unos cuartos, una compensación por el daño. Eso es lo que se busca en materia civil. Pero en materia penal se busca, además de un castigo al que comete el hecho, a fin de que no vuelva a repetirse, se busca el resarcimiento social, indicador de que nadie puede actuar por cuenta propia. Someter ese anteproyecto en estos momentos podría implicar pasar por alto muchas aristas que deben ser tomadas en cuenta. Pero de entrada advierto a los señores legisladores que sepan que los tipos penales están ahí y que tienen una razón de ser. Quitar los tipos penales a los médicos es una forma de reducir el valor del aborto, por ejemplo. Es buscar que frente a un aborto no haya consecuencias. Si se ocurre, habrá un resarcimiento civil, un pago por el feto, y eso no puede ser, señores. Quitar el elemento penal en una sociedad como esta implicaría el aumento de la negligencia médica, de la deshumanización creciente y desconsiderada a que muchos médicos someten hoy a los pacientes. Es imposible que de entrada un hecho penal sea considerado civil sin que antes un juez determine si hubo o no dolo, que es cuando se tiene conocimiento de un delito. Por ejemplo, el aborto, y aún así el médico lo practica, pues ahí entra el elemento volitivo. ¿Qué es el elemento volitivo? Es reconocer las consecuencias del hecho que usted comete y aún así usted cometerlo. Repito, ¿qué es lo que hacen muchos médicos con el aborto? Saben las consecuencias legales y aún así lo practican. Las normas jurídicas, las leyes, señores, buscan regular el comportamiento humano y los médicos son humanos y están supuestos a cometer delitos por imprudencia, por negligencia, cometer dolo voluntario o por tal razón sus actos deben tener y deben ser tratados desde el punto de vista legal, sin diferenciación de lo que se quiere hacer ahora. No tiene un solo elemento fundamental, que es el conocimiento de lo que se va a hacer y la voluntad para cometerlo. Consecuentemente, frente a la vida de una persona, no se puede hablar de una simple acción de carácter civil, que solo busca, repito, un resarcimiento pecuniario. Que no se atrevan los legisladores a apoyar esa barbaridad que desnaturalizaría el valor de las personas. Que no se atrevan a apoyar ese adefesio jurídico que da a los médicos una potestad diferente. Que no se atreva el presidente Luis Abinader a apoyar esa desvergüenza a cambio de que no habrá presiones. Es inaceptable que la muerte de una persona por mala práctica médica, por ejemplo, sea considerada una acción civil sin que se compruebe que hubo un dolo.
sin que se compruebe la naturaleza del hecho. Es inaceptable que el aborto de una persona pase a ser una acción civil sin que se compruebe el dolo. Es inaceptable que alguien quede facultado o que quede lisiado en una mala práctica médica y a ese ser simplemente se le pueda resarcir con una acción civil sin comprobarse cuáles eran las pretensiones del médico. Es inaceptable porque en ninguna parte del mundo las penas por delitos médicos son de materia civil, sino que se asume lo civil además de lo penal. O sea, no es que una materia civil, es que además de lo civil, de lo penal, tenga implicaciones civiles. Los médicos dicen o procuran despenalizar las actuaciones médicas cuando no haya intención de hacer daño. Ese es el argumento principal, que no haya intención de cometer el daño. Pero la intencionalidad, señores médicos, hay que demostrarla. Es uno de los elementos fundamentales del dolo, la intencionalidad. Así que vamos a madurar este tema. A los médicos, en su libérrima potestad de ir al Congreso, que sigan yendo, pero a los legisladores que se tomen el tema para ver qué tan perjudicial es para los pacientes tomar una decisión de esta naturaleza. Y al presidente, al gobierno, que se tome su tiempo para no dejarse presionar de estos ni de ninguno de los médicos.